María murió ayer, anoche, el 24 justo, un tío, ¿verdad? De María, así es que vamos a orar por la familia de María, vamos a orar por todos ellos, por María también. Un tío de Marianela también murió anoche, ¿verdad? Ayer, entonces queremos orar por la familia también. Carlos, el hermano de Carlos también falleció hace algunos días y queremos orar también por la familia, por Carlos, pedir la bendición y la consolación de parte de Dios para cada uno de ustedes. Y también queremos aprovechar, me dio Alexandra la noticia linda ahora, de que quieren presentar a la nena, aprovechando que están aquí en su iglesia, ¿verdad? Ella es Valentina, así que vamos a presentarla también al Señor en este día. Necesitamos un testigo por lo menos, ¿verdad? Así que no sé si ustedes quieren a alguien que pueda ser testigo de esto y entonces vénganse por acá y vamos a orar. Y si pueden, por favor, los tres hermanos, María, Carlos y Marianela, por favor, pasar acá al frente y vamos a orar por ustedes también. Si ustedes, por favor, se ponen en pie y nos acompañan en esta oración. Bendito Dios, aprovechando tu presencia en este lugar, Señor, y sabiendo que tú eres el Dios de toda consolación, tú eres el Dios que seca nuestras lágrimas, el que está más cerca a nosotros cuando tenemos un problema, cuando tenemos una angustia, cuando estamos en sufrimiento. Queremos pedirte, Señor, en este momento por cada uno de nuestros hermanos aquí. Queremos rogarte, Señor, que tú seas tomando el corazón de cada uno de nuestros hermanos y de sus familias, de Carlos, de María, de Marianela, de Mari y de cada una de sus familias, Señor, en esta situación que se ha presentado de perder un familiar. Señor, nosotros entendemos que la muerte es parte de este proceso en el cual estamos, es parte de nuestra vida. Y algún día todos vamos a partir de este mundo, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque cada uno de ellos ha podido conocerte y ha podido estar cerca de ti, Señor. Y sabemos, creemos por fe que hoy disfrutan de la paz y de la presencia tuya y del eterno amor tuyo, Señor, allá en ese lugar que tú les tenías preparado. Y te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, por lo que están viviendo en este momento. Y también, Señor, rogamos que la paz y el amor y la misericordia tuya cubra el corazón de nuestros hermanos y de todos sus familiares, para que esto, Señor, que ha sucedido, sea una oportunidad para confiar más en ti, para creer en ti, para esperar en ti y para saber que tú eres un Dios bueno y que tu misericordia en nuestras vidas es para siempre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Entonces vamos a proceder a la presentación de Valentina. ¿Cuántos meses tiene? 1 año y 2 meses, 14. 1 año y 2 meses. Bien. Lo que hacemos en este momento es una recordación de lo que hicieron con el Señor Jesús cuando lo llevaron al templo
y lo presentaron delante de Dios y presentaron a ese niño para decir, Dios, este niño es tuyo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Este es un compromiso que tienen ustedes como padres de cada día mantener a este niño, a esta nena en los caminos del Señor, y con su testimonio, con su amor, con sus palabras, demostrarle a ella el amor de Dios para que ella sea también una hija de Dios y una sierva de Dios un día. Así que vamos a orar por ella. Aquí tenemos a estos dos testigos también delante del Señor que se comprometen a ayudar a sus padres a que esta niña sea una hija de Dios y una sierva de Dios un día. Así que a mí me da un poquito de nervios cargar a los niños ahora, pero no hay problema, la puedo cargar. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a recordar, Señor, en este día lo que los padres de nuestro Señor hicieron con Él cuando lo llevaron al templo y lo presentaron ante tu altar. Y en este día queremos presentar a esta niña, Señora Valentina, y ponerla en tu altar y dejarla, Señor, en el huequito de tu mano, para que tu protección, tu guía, tu bendición esté sobre ella cada día de su vida, y para que un día, Señor, esta niña pueda llegar a conocerte y ser no solamente una hija tuya, sino una sierva tuya. Señor, te pido por sus padres, que les ayudes a ellos, que les des la sabiduría que ellos necesitan, la fortaleza que necesitan para guiar a esta nena en tus caminos. Y que siempre, Señor, ella pueda encontrar en este hogar la paz, el amor y la misericordia tuya, reflejada a través de la vida de sus padres. Gracias, Señor, te damos por esto. Gracias por este privilegio que tú nos das de traer a nuestros niños delante de ti para presentarlos y decir, estos niños son tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Linda. Gracias, que Dios les bendiga. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiera pedirles, por favor, si podemos ir al libro de Nehemías, al capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Y cuando lo encuentran, por favor, digan un amén para comenzar a entrar en calor. Y pónganse en pie para leer la palabra de Dios. Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Si ustedes me permiten, voy a leer un versículo, ustedes leen el siguiente. Y luego terminamos todos juntos con el versículo 4. Vamos a leerlo y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Señor Dios eterno, pedimos, Padre, que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros en este día, para poder meditar sobre tu palabra y para que a través de tu palabra, Señor, tú seas hablando a nuestro corazón y diciéndonos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Este mensaje estaba pensando en lo que viene en este año 2015 y qué es lo que el Señor quiere de nosotros para el 2015. Y el mensaje se llama Crisis versus Oportunidad. Todos nosotros, como personas, como familias, como iglesia, pasamos por momentos de crisis. Una crisis, según el diccionario, es una situación adversa, es lo que dice el diccionario, o delicada en un momento determinado. Es un problema, es un conflicto, eso es una crisis. Y entonces podemos hablar de crisis de salud, que es una enfermedad, ¿verdad? Podemos hablar de crisis económica, cuando tenemos un problema de dinero, estamos en una crisis o el país está en crisis económica. Podemos hablar de crisis emocionales, cuando la parte emocional, la parte del alma, del ser humano, está afectada de alguna manera y entonces entra en una crisis, lo que generalmente conocemos como estrés, como problemas emocionales graves o severos. Y también a veces podemos hablar de la crisis, por ejemplo, de los 40 o de los 50, ¿verdad? Cuando uno llega a cierta edad, especialmente las mujeres, en que tienen algún tipo de crisis emocional, ¿no es cierto? No, esto es una broma nada más, pero los hombres también. Dicen que a los hombres la crisis de los 50 les coge duro, ¿verdad? Menos mal que ya estamos saliendo de los 50 algunos, otros recién van a entrar, pero siempre en la vida hay crisis, siempre hay crisis en la vida. Y las crisis en la vida siempre van a venir y muchas veces esas crisis son necesarias, ¿verdad? Son necesarias. Como cristianos nosotros no podemos evitar las crisis, no podemos evitarlas. En Isaías 43, del 2 al 3 dice, cuando pases por las aguas, ¿no? Yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Es decir, esa palabrita cuando está diciendo que en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por allí. Vamos a pasar por las aguas, va a haber tormenta en nuestra vida, va a haber problemas en nuestra vida, va a haber una crisis que va a venir, va a haber un horno de fuego que se va a prender y en el cual vamos a ser echados. Siempre va a haber una crisis. Y el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle, ¿de qué? De sombra y de muerte, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Crisis en nuestra vida, sombras, muerte, significa crisis. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Juan 17:15 dice, no te pido que los saques del mundo, ¿verdad? Sino que los guardes del mal. Y en otra versión dice, que los guardes del poder del maligno, ¿verdad? Porque el mal en sí no tiene poder, pero el que tiene poder sobre las vidas de las personas es el maligno, que es el que hace el mal, ¿verdad? Y en Juan 15, del 18 al 27, se titula, el mundo los va a aborrecer, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa crisis. Significa que en algún momento de nuestra vida vamos a ser aborrecidos, vamos a ser insultados. Allí dice que nos van a odiar, que nos van a perseguir, que nos van a maltratar, que van a burlarse de nosotros, que nos van a insultar. Está hablándonos en ese pasaje. Y entonces, el Señor dice que estas crisis en nuestra vida personal, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, son inevitables.
son inevitables. Lo más importante entonces no es la crisis, lo más importante es cómo vamos a enfrentar esa crisis. ¿Cuál es la perspectiva que tienes respecto a la crisis? ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar cuando te enfrentes a una crisis? Dios no te prometió nunca que nunca ibas a pasar por crisis, que nunca ibas a tener problemas. Eso Dios no te lo prometió nunca. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios nos promete que nos va a librar de todas las crisis. Pero lo que Él sí promete es que estaría con nosotros en medio de la crisis, en medio de la tormenta. Y en medio de la crisis es cuando Dios más cerca está de nosotros. Cuando estamos en un problema, cuando estamos en una dificultad, el Señor quiere estar mucho más cerca de nosotros. Depende de nosotros si se lo permitimos o no. A Josué, en Josué 1:8 le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque he aquí, dice el Señor, yo estaré contigo todos los días, ¿verdad? Yo estaré contigo siempre. Es decir, Josué estaba yendo a conquistar la tierra prometida, estaba yendo a enfrentar una nueva experiencia, y esa experiencia le iba a traer muchos problemas. Cuando nosotros entramos en esta experiencia de la vida cristiana, podemos estar seguros de que esta experiencia nueva, esta vida nueva que vamos a vivir, esta conquista de la tierra prometida, nos va a traer muchos problemas, porque estamos yéndonos en contra de la corriente, porque estamos yendo en contra de un sistema que quiere que seamos de una forma, pero Dios quiere que seamos de otra, que quiere que hablemos de una manera, pero Dios quiere que hablemos de otra manera, que quiere que pensemos o que actuemos o que sintamos de una forma, y Dios quiere que nosotros hagamos totalmente lo contrario. Y entonces ese meternos en esta tierra prometida que Dios nos ofrece, nos va a ocasionar problemas, nos va a ocasionar conflicto. Y lo que el Señor dice no es que Él nos va a librar de todos esos conflictos. Lo que el Señor le dijo a Josué no era que lo iba a librar de todas las guerras, que iba a retirar a todos sus enemigos y que ellos iban a tomar posesión de la tierra prometida. Dios le dijo a Josué que él tenía que pelear para poder recibir esa promesa. Pero en medio de eso, en medio de la crisis, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, él iba a estar con Josué. Eso fue lo que el Señor le dijo. Y Él nos pide que nosotros nos esforcemos y que seamos valientes, y Él estará con nosotros. Recuerden ustedes siempre lo que hemos dicho, la vida cristiana tiene un precio. En toda promesa de Dios hay algo que nosotros tenemos que hacer y hay algo que Dios tiene que hacer, ¿verdad? En este caso, Él nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que no desmayemos, que cuando estemos en medio de la crisis nos esforcemos más, cuando estemos en medio de la crisis seamos valientes, y Él estará con nosotros. Esa es su promesa. Dios, cuando quiere hacer algo grande, Él generalmente provoca una crisis. Cuando Dios quiere hacer algo grande en tu vida, generalmente Él provoca una crisis. Cuando quiere hacer algo grande en tu familia, el Señor provoca una crisis. Cuando quiere hacer algo grande en la iglesia, el Señor provoca una crisis. Pero tenemos que entender que estas crisis no siempre nos gustan y no siempre casi siempre nos molestan las crisis. Y tendemos a perder nuestra fe, tendemos a perder nuestra confianza, tendemos a perder nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro gozo cuando estamos en medio de las crisis. ¿Por qué? Porque no siempre lo que Dios hace en nuestra vida nos gusta. Porque no siempre lo que Dios nos dice nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos carne, porque somos de sentimientos, porque nuestro cuerpo, nuestra carne quiere hacer cosas contrarias a lo que Dios quiere en nuestra vida.
Y entonces es ahí cuando viene la crisis. Y cuando Dios te presenta una crisis, cuando Dios levanta una crisis en medio de tu vida, en medio de tu hogar, en medio de tu iglesia, no nos gusta. Porque no entendemos que lo que Dios está haciendo es algo que tiene que ver con el plan de Dios para nuestra vida, con el plan que Dios tiene para nuestra vida y que Él tiene que provocar muchas veces esas crisis en nuestra vida que nos afectan, que nos molestan, que nos hacen llorar para hacer algo en nuestra vida, porque Dios tiene un plan. Y esa es la historia de los grandes hombres de la Biblia. Moisés tuvo que vivir 40 años en un desierto. Ustedes saben lo que significa cuando uno dice, bueno, 40 años en el desierto. Moisés era un príncipe de Egipto. Ustedes saben eso, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Era un príncipe. Vivía en el palacio del faraón, como un hijo del faraón. Tenía todos los privilegios de un príncipe. Tenía todo tipo de comodidad. Dormía con cortinas de lino y en una cama fina. Y tuvo que irse al desierto 40 años, aprender a criar ovejas, aprender a dormir en una carpa en el suelo. Una crisis que Dios provocó en la vida de Moisés, que duró 40 años, 40 años, con un propósito. Jonás, ¿verdad? No sabemos mucho de Jonás, cuál era su vida, pero lo que sí sabemos es que Jonás debe haber dormido mucho mejor que en un vientre de un pez. Y Dios tuvo que provocar una crisis en Jonás, 3 días metido en el vientre de un pez, sin comer, sin ver la luz, con todos esos líquidos dentro del estómago cayendo sobre él todo el tiempo. Un pez tratando de comérselo, de digerirlo. Tuvo que provocar una crisis, con un propósito, con un propósito. La iglesia primitiva tuvo que sufrir una crisis. ¿Qué fue lo que pasó? Todos ellos estaban en Jerusalén y estaban ahí contentos, todos reunidos. Si el Señor no hubiera provocado una crisis, el evangelio tal vez nunca hubiera llegado a nosotros. El evangelio se hubiera quedado en Jerusalén, porque eso era lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué fue lo que el Señor tuvo que hacer? Provocar una crisis. La persecución de los romanos a todos los cristianos en Jerusalén. Una crisis, comenzaron a matarlos, comenzaron a meterlos a la cárcel, a mandarlos a los leones. Provocó una crisis. ¿Con qué? Con un propósito. Con un propósito. El propósito siempre de Dios. Ahora, la crisis, tenemos que entender que para nosotros como cristianos, la crisis siempre es una oportunidad. No podemos decir solamente que una crisis es una crisis, sino que una crisis es también una oportunidad. Y fíjense ustedes esto tan bonito que encontré respecto a que la oportunidad es algo que tiene que ver también con una crisis. Y fíjense, la oportunitas viene del latín, 2 palabras, op, que significa antes, y portus, puerto. Y era una frase que usaban los marineros que significaba el hecho que cuando ellos estaban fuera del puerto, en medio del mar, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta posiblemente que se desataba, de todos los peligros que el mar tenía, cuando ellos llegaban al puerto, ellos decían esta palabra, ¿verdad? Estamos ya cerca al puerto. Y esa era la oportunitas, y es de ahí de donde viene oportunidad. Era la forma como ellos decían, hemos estado en una crisis, pero ahora estamos en el puerto. Es lo que significa oportunidad. Pero miren esto en griego, qué interesante. En griego, la palabra oportunidad se pronuncia eukairos. Y ustedes han oído la palabra kairos alguna vez, ¿verdad? Eu significa, en griego, significa bueno. Y kairos es el tiempo de Dios.
A diferencia de cronos, que es griego también, es el tiempo nuestro, pero kairos es el tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios, es cuando Dios quiere, es cuando Dios sabe cuándo es el momento oportuno. Y esta palabra eukairos significa oportunidad. ¿Qué significa esto? Que la oportunidad es en el buen tiempo de Dios, en el tiempo que Dios quiere, no cuando nosotros queremos, no cuando nosotros estamos pensando que todo está bien, sino cuando Dios provoca una crisis en nuestra vida y Él quiere darnos una oportunidad para salir adelante en el tiempo perfecto. Segunda Timoteo 4:2 utiliza esta palabra y es cuando Él nos encarga a todos nosotros que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra que usa allí es eukairos, para decir a tiempo, ¿verdad? Oportuno, en el tiempo oportuno, y akairos, que significa fuera de tiempo. Cuando no es el tiempo, también tenemos que predicar. Eso es lo que el Señor nos pide. Ahora, tenemos que entender que no todas las oportunidades son de Dios. Y eso es algo que todos tenemos que saber. No todas las oportunidades que nos presenta la vida son de Dios. Muchas veces es el enemigo que nos presenta oportunidades, ¿verdad? Una chica lindísima y el muchacho dice, esta es mi oportunidad, ¿verdad? ¿Es de Dios? ¿Quién sabe? Puede que sí, pero puede que no. La mayoría de las veces el enemigo presenta oportunidades muy lindas, oportunidades de trabajo, oportunidades de conseguir alguien, una chica, un muchacho, oportunidades de hacer algo extraordinario que no vienen de Dios, no siempre vienen de Dios. Generalmente el enemigo hace esto y esas oportunidades son muy bonitas. ¿Saben por qué? Porque el enemigo, dice la palabra de Dios, se disfraza de ángel de luz. Ustedes saben eso. Y entonces las oportunidades que él presenta también son oportunidades muy bonitas, oportunidades disfrazadas, pero estas oportunidades del enemigo siempre tienen el propósito de hacernos daño. Siempre tienen el propósito de dañar a nuestra familia, de dañar a la iglesia. Siempre tiene el propósito de alejarnos de Dios y alejarnos de la obra de Dios, ¿verdad? Un trabajo extraordinario. Y muchos piensan que Dios le está dando la oportunidad de ese trabajo. Y lo toman así, sin pensar, sin orar, sin ir a preguntarle al Señor si es una oportunidad o no de Él. El trabajo se ve extraordinario, todo luce muy lindo, pero al tiempo tú te das cuenta que ese trabajo comienza a destruir a tu familia. Tú te das cuenta que ese trabajo te alejó de la iglesia. Tú te das cuenta que ese trabajo no solo te alejó de la iglesia, sino te alejó del Señor. ¿Era una oportunidad de Dios? No era. Es una oportunidad que el diablo te presentó para alejarte de Dios y para hacerte daño a ti, a tu familia y a la iglesia. Muchas veces nosotros pensamos que hemos perdido oportunidades, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado muchas veces eso, verdad? Tenía la oportunidad de comprar esto y cuando regresé ya no estaba y perdí la oportunidad de comprarlo, ¿no es cierto? O este carro me lo vendían baratísimo y cuando lo fui a comprar ya no estaba el carro, perdí la oportunidad. ¿Cómo saber si realmente hemos perdido oportunidades que vienen de Dios? ¿O hemos perdido oportunidades que vienen del diablo, que el diablo nos presenta como una oportunidad? ¿Cómo descubrir las oportunidades que son de Dios, las oportunidades divinas, y de esta forma poder desechar las oportunidades que nos ofrece el maligno? Y estaba pensando en esto. Las oportunidades del enemigo son como esos programas que aparecen en nuestro computador siempre, cuando uno está metido en el internet. Ustedes saben de eso, ¿verdad? Aparece un programa por allí que te dice, te vamos a acelerar tu computador. Ustedes han visto esos programas, ¿no es cierto? Y uno se emociona porque ese computador ya está viejito y está más lento que qué. Y entonces uno dice, qué chévere, clic, le dio el clic. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Le aceleró el computador? No. Era un virus. Era un virus disfrazado de una cosa buena. Algo que se lo mostró así buenísimo, que iba a ayudarle, que iba a arreglar el computador, que iba a hacer algo bueno para usted. Pero cuando usted dio el clic así, sin pensar, ese virus se metió a su computador. Y no era una oportunidad, era un problema. Y eso le ocasiona un problema dentro del computador. Pero fíjense esto qué interesante. Yo no sé si ustedes conocían esto. Yo lo he hecho varias veces en mi computador. Hay una forma que el Windows te presenta, y ustedes que saben un poquito de computación, para cuando tú no quieres que todos esos programas, virus y todas esas cosas que hay en el Internet se te metan a tu computador, o cuando ya se han metido a tu computador y tú quieres limpiarlo, no se puede limpiar porque si ya usas, cuando está sucio, un programa de antivirus, ya no funciona, el virus no te deja arreglar eso, porque está metido ahí en el sistema. Entonces hay una forma, Windows, ¿verdad? Y yo creo que lo sacó de aquí de la Biblia. Se llama Safe Mode. ¿Qué quiere decir esto? Modo seguro. Empezar el computador en modo seguro que no entran virus, modo seguro para poder limpiar ese virus que tiene y que no te va a poder afectar en el proceso de limpieza. Modo seguro. ¿Y qué es lo que hay que hacer? A los que no sabían, ¿no es cierto? Cuando el computador está empezando, F8, lo aplastan así varias veces, hasta que ¡prum!, sale ahí en la pantalla Safe Mode. Y cuando sale eso, tú estás seguro. Déjenme decirles una cosa. El Safe Mode espiritual, el modo seguro espiritual, es la comunión con Dios. ¿Cómo puedes saber que una oportunidad que se presenta en tu vida es una oportunidad de Dios? Pues solamente estando en contacto con Dios, para saber si es Dios el que te presenta esa oportunidad o para saber si es otra cosa, un virus que viene de alguna otra parte. La comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la búsqueda de la palabra, es el modo seguro para descubrir las oportunidades que vienen de Dios, las que son seguras, no las que vienen del enemigo y que quieren hacer daño en tu vida, en tu cabeza, en tu familia, en tu iglesia. Ya habíamos dicho esto, el lugar de máxima seguridad, hermanos, ¿cuál es? La presencia de Dios. En la presencia de Dios. No hay otro lugar más seguro. Estar cerca de su corazón. El modo súper seguro es estar en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, descubrimos cuáles son las oportunidades que vienen de Dios. Y descubrimos que esa crisis no es una crisis solamente, sino que Dios te está presentando una oportunidad. No es una crisis, es una oportunidad que Dios te está mostrando, ¿verdad? ¿Y cuál es ese clic que necesitas hacer? El clic es la fe. Es creer. Cuando tú estás aplastando esa tecla F8, tú estás convencido, estás seguro de que va a funcionar. ¿Por qué? Porque Microsoft te lo dice. Y porque crees en Microsoft. ¿Sí? ¿Creen en Microsoft, hermanos? No crean 100%. No crean 100%, ¿verdad? Porque no todo lo que brilla es oro. Dice la palabra de Dios que en el único que tenemos que creer y confiar es en el Señor, en nadie más. No en Bill Gates ni en nadie más. Pero tenemos fe y aplastamos ese F8 hasta que aparece ahí en la pantalla. Modo seguro. Y esa fe es la que te mueve a creer en Dios, a activar ese modo seguro. Esa fe es la que hace que tú creas que todas las cosas, como dice Romanos, todas las cosas te ayudan a bien, porque amas a Dios. Y si es una crisis, esa crisis es una oportunidad, te va a ayudar a bien. Si es una crisis familiar, si es una crisis de salud, si es una crisis de cualquier cosa, Dios tiene un propósito con esa crisis. Y el propósito de Dios en medio de las crisis para nosotros siempre es bueno.
aquí en Nehemías encontramos a un hombre que estaba en crisis, un hombre que entró en crisis. Entró en crisis porque el pueblo, los judíos, estaban en una gran crisis. Dice el versículo 3, ¿verdad? El pueblo estaba en gran mal y afrenta. ¿Qué quiere decir esto? Otra versión lo dice, graves dificultades. Estaban en crisis. ¿Por qué? Porque los muros estaban caídos. Y eso para el pueblo era una gran crisis. Los muros habían sido destruidos y no tenían seguridad en donde estaban viviendo, porque los muros eran sinónimo de seguridad. Y entonces este hombre entra en crisis. Pero lo primero que hizo este hombre, fíjense ustedes aquí lo que dice, ¿verdad? Cuando oí estas palabras, versículo 4, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné, ¿y qué? Y oré. Save mode, ¿verdad? ¿Cómo saber que esa crisis es simplemente una crisis? ¿O es una oportunidad? Y lo que él hizo fue activar eso y decir, bueno, Señor, yo voy a ir a ese lugar seguro donde estás tú para descubrir si esto es solamente una crisis o es una oportunidad. Y lo que este hombre hizo fue caer de rodillas, ayunar, orar, hacer duelo, llorar, presentarse delante del Dios de los cielos. Y cuando hizo esto, en medio de la oración, en medio del ayuno, en medio de la búsqueda de Dios, él descubrió que no era una crisis, que sí había un problema, pero ese problema era una oportunidad que Dios estaba dándole a él para hacer algo grande para Dios. Y estaba descubriendo que en medio de esa crisis Dios quería hacer con él algo grande. Cuando Dios nos presenta una oportunidad, los virus, ¿verdad?, que son estos pensamientos del maligno, llegan a nuestra mente. Y esos virus, ¿sabe cómo se llaman? Excusas. Excusas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Lo que escuchamos siempre. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. No me siento capaz. No puedo hacerlo. Tengo miedo. No es mi problema. Son las excusas que escuchamos siempre. Cuando hay una crisis y cuando Dios nos pide hacer algo y cuando Dios nos está mostrando que hay una oportunidad hacia adelante y que tenemos que trabajar en esa oportunidad. Y todas esas excusas llegan siempre, ¿verdad? No tengo tiempo. Pensemos en Nehemías un momentito. ¿Nehemías tenía o no tenía tiempo? ¿Ustedes qué creen? Nehemías no era un desocupado. Nehemías era el copero del rey. Y ustedes saben que esos reyes en ese tiempo tomaban vino día y noche. Solo cuando estaban dormidos tal vez no tomaban vino, ¿verdad? No sé si era vino chileno o vino argentino, alguno de los dos, pero era el mejor vino que había para los reyes. El mejor vino. Y el copero de todos era posiblemente el más ocupado de todos. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Me lo estoy imaginando? No, porque esos reyes todo el tiempo era, si estaban molestos, vino, si estaban contentos, vino, si había fiesta, vino, si se moría alguien, vino, si había... Esos era vino día y noche. Y este Nehemías era el copero, el responsable de llevarle el vino, de poner el vino delante del rey todo el tiempo y de asegurarse que ese vino no esté envenenado, que ese vino esté bien, que ese vino sea el mejor vino que había en ese momento. Un hombre ocupadísimo, ocupadísimo. Pero miren ustedes, él no puso esas excusas. Son las excusas que muchos de nosotros ponemos muchas veces. Ay, Señor, es que estoy muy ocupado. Pero cuando me desocupe, cuando tenga un tiempito,
Nunca tiene, porque cuando tiene un tiempo está tan cansado, ¿verdad?, que tampoco puede, ¿sí? No me siento capaz. Es otra buena excusa, otro virus que se mete en nuestra mente, que el enemigo mete en nuestra mente. Miren ustedes, hermanos, Nehemías era un copero, vivía en la corte del rey. Ese hombre no tenía ni un callo en la mano. ¿Ustedes creen? ¿Creen eso o no? ¿Me lo estoy inventando? No tenía callos, no sabía cómo pegar un ladrillo, porque vivía en la corte, era el copero del rey. El trabajo de él, lo único que él sabía era que el vino era del bueno, era el mejor, que no estaba envenenado, y cómo servirle al rey el vino. Él no estaba entrenado, no estaba capacitado para ir a reconstruir un muro. Pero eso no fue excusa, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos ese tipo de excusas, yo creo que el Señor se ríe. Cuando el Señor me llamó a mí a ser pastor, yo lo primero que dije es, no soy pastor. Y era verdad, yo no era pastor, no tenía un título, nunca había ido a un seminario. Y de pronto me llamaron a ser pastor y lo primero que dije yo fue, yo no soy pastor. Y el Señor me dijo, no me importa, vente, aquí yo te enseño. Y no sé cuántas barbaridades habré dicho en mis primeros mensajes o cómo lo habré hecho, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando pasaba a predicar aplaudía con las rodillas, ahora todavía lo hago por ahí de vez en cuando. Y el Señor dijo, no me importa, no eres capaz, pero yo te voy a hacer capaz. Tú no sabes hacerlo, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo. El otro día Luis nos contaba, tuvo un sueño tan precioso, ¿verdad? Y esa fue la que Luis le decía al Señor. Decía, porque lo quería mandar de misionero a alguna parte, el Señor. Ese sueño hay que grabarlo, hermano, por ahí en alguna parte. Y Luis lo que le dijo es, pero yo no puedo, Señor, pídeme. Él lo dijo de esta manera, ¿verdad? Así bien bromeando con el Señor. Pídeme que haga instalaciones eléctricas, que haga plomería, que haga lo que sea, pero no me pidas que predique, no me pidas que vaya a predicar. No somos capaces. Ninguno de nosotros es capaz de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero Dios solamente te dice, solo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y yo voy a estar contigo para hacerte capaz. Yo voy a capacitarte, yo voy a enseñarte, yo voy a decirte cómo hacerlo. Esa es la oportunidad que Dios nos da. No hay excusas, no hay excusas. El temor, que muchas veces nos causa esto también. Nehemías tenía muchísimas razones para tener temor, porque si él dejaba su trabajo o si él hacía alguna cosa mala, él tenía que ir a esconderse en alguna otra parte porque el rey lo iba a buscar para cortarle la cabeza. Y cuando él se presentó delante del rey, dice que se presentó con mucho temor, porque el rey le podía decir, ¿te quieres ir allá a reconstruir? Pues mejor te mandamos al paredón. El rey lo podía hacer. Y la excusa no fue tampoco esa. Hermanos, hemos pasado en este tiempo en la iglesia por un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, un tiempo en el que las cosas no han salido como quisiéramos que salieran, ¿verdad? Y yo estoy convencido de que todo esto no es solamente una crisis, sino es una oportunidad que Dios nos presenta para hacer algo grande para Dios. Las crisis son las oportunidades que Dios presenta para demostrar su poder de una manera sobrenatural. Porque cuando no hay crisis, cuando no hay problema, no hay necesidad de poder. No hay necesidad de una demostración sobrenatural de Dios, porque todo está bien. Pero cuando hay una crisis, cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, es cuando necesitamos el poder sobrenatural de Dios.
Y yo creo que todo lo que ha pasado en todo este tiempo que hemos vivido es lo que Dios nos está presentando como a Nehemías, una oportunidad para reconstruir, una oportunidad para levantar, una oportunidad para hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Tienes alguna excusa? Piensa en Nehemías. Él tenía muchas más excusas que nosotros para reconstruir y no puso ninguna, porque él estuvo convencido de que era Dios que lo estaba llamando y era Dios que le estaba dando esa oportunidad de hacer una obra grandiosa, una obra extraordinaria para Dios. Y en este tiempo yo siento, este año 2015, queremos llamarlo de esta manera, el año de la oportunidad. La oportunidad que Dios nos presenta en medio de la crisis para demostrarnos su poder de una forma extraordinaria. Y el Señor está llamando. Hemos iniciado ya un proceso. Estuvimos en un retiro, varones un día, mujeres otro día. Tenemos una gran lista de cosas que sacaron, debilidades que tiene la iglesia, problemas por los que hemos atravesado. Ahí mi nombre aparece varias veces y yo estoy contento por eso, porque posiblemente yo, como responsable de esta obra delante de Dios, soy más culpable de todo lo que ha pasado que ninguno de ustedes. Y me gusta saber eso. Y estoy contento de saberlo. Estoy contento de saber que ustedes reconocen que hay una crisis y reconocen cuáles han sido los motivos de esas crisis. Y también estoy contento de ver que muchos de ustedes pusieron cuáles son las cosas que tenemos que hacer en este próximo año para levantar la iglesia, para reconstruir la iglesia, para salir de la crisis y que esta crisis se convierta en una oportunidad de Dios de manifestar su poder de una forma extraordinaria. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta son Nehemías, que estén dispuestos a reconstruir, que estén dispuestos a decirle a Dios, no hay excusas, no tengo tiempo, no puedo, no soy capaz, no es mi problema, que lo haga el pastor o que lo hagan otros. Nehemías que estén dispuestos a decirle a Dios, aquí estoy, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que tú me has dado. Y si no eres capaz, no importa, Dios te va a capacitar. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Lo que he pensado, y quiero decir esto porque este es nuestro último servicio del año, es que queremos iniciar el nuevo año con un cuerpo de diáconos. Un cuerpo de diáconos que ya está adorándole al Señor por los nombres de varios de ustedes. No podrían ser todos, ¿verdad? Pero un grupo de diáconos que es el concepto bíblico, no una junta directiva, porque en la Biblia no encontramos juntas directivas en la iglesia, pero sí encontramos cuerpos de diáconos que se encargaban de servir en la iglesia, que se encargaban de los asuntos administrativos, de los asuntos cotidianos de la iglesia. Y eso es lo que quiero lograr, que tengamos ese cuerpo de diáconos, un cuerpo de diáconos que esté dispuesto a hacerse cargo de todo lo administrativo, de todo lo funcional de la iglesia, de todo lo ministerial de la iglesia también. De manera que yo como pastor pueda dedicarme más a pastorear que a todos esos asuntos que posiblemente he estado tratando o intentando de solucionar y no he podido. Quisiera también que entremos en un proceso de preparación, de búsqueda de un pastor para esta iglesia. Un pastor que esté a mi lado, un pastor que pueda en un momento determinado reemplazarme a mí cuando yo no esté. Lo que me pasó este año, ¿verdad? Los que saben qué fue lo que me pasó, en estos días estaba viendo mi cicatriz
Y cuando estuvimos allá con Loli, estuvimos recordando ese momento, ese milagro, ¿verdad? Del que Dios me salvó, que solamente tiene esa explicación. Es un milagro que yo esté vivo hoy, y es un milagro que yo esté caminando hoy día, ¿verdad? Eso nos hace pensar y nos hace meditar en la necesidad de tener a alguien al lado, alguien que esté listo a asumir la responsabilidad pastoral en caso de que yo no esté. Y quisiera que entráramos en ese proceso también. Las dos cosas importantes que quiero lograr este año: ese cuerpo de diáconos que va a tener toda la responsabilidad y toda la autoridad de manejar los asuntos administrativos y funcionales y ministeriales de la iglesia. Yo como pastor pastoreando, y desarrollar un pastor que pueda hacerse cargo de la iglesia en un momento determinado. El Señor nos está llamando a reconstruir, el Señor nos está llamando a hacer algo, el Señor nos está llamando a salir de la crisis y visualizar que esto es una oportunidad de Dios para hacer algo grande. Todo está listo. Las cosas se han dicho, ahí están escritas. El Señor está listo con su poder. El Señor quiere hacerlo. La iglesia está preparada. Tenemos, creo que todo lo necesario que una iglesia puede necesitar para salir adelante. Tenemos recursos, tenemos un local, tenemos un montón de cosas. ¿Qué hace falta? Nehemías. Nehemías. Tú y yo, que estemos dispuestos a reconstruir sin excusas. Que estemos dispuestos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. No sé cómo, no puedo, no soy capaz, no tengo mucho tiempo, pero aquí estoy, dispuesto. Que el Señor nos guíe y que el Señor nos ayude en este nuevo año a lograr eso. El miércoles 31 vamos a estar aquí. Todos los que puedan venir son bienvenidos. Posiblemente algunos quieren estar en familia, pero todos los que quieran recibir el año en la casa del Señor, alabando al Señor y dedicando el primer minuto de ese año a darle un abrazo al Señor, están bienvenidos. Por favor, queremos confirmar quiénes son los que pueden venir para preparar el tema de la comida y todo eso. Pero va a ser esa oportunidad para decirle a Dios: Señor, todo lo pasado quedó atrás y ahora vamos a escribir una nueva historia. Vamos a hacer esos Nehemías que Dios está buscando para hacer la obra que Dios quiere hacer en esta iglesia. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Tú nos has amado con amor eterno y tú nos llamas a ser parte de las extraordinarias y sobrenaturales cosas que tú quieres hacer. Tú nos has dado tu poder, tú nos has dado tu espíritu, tú nos has dado, Señor, esa fuerza que necesitamos para hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, nuestra vida depende de ti. Todo lo que somos es por ti, Señor, y todo lo que tenemos es por ti. Si tú no hubieras estado con nosotros, si tú no nos hubieras bendecido, si tú no nos hubieras dado la salud, si tú no hubieras protegido nuestra vida, si tú no hubieras protegido nuestra familia, nada de lo que somos y lo que tenemos hoy día hubiera sido posible. Pero tú lo has hecho, Señor, y aquí estamos. Y estamos terminando este año
con bendición. Porque tú siempre has puesto un plato de comida en nuestra mesa, porque tú siempre has cuidado a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, y ellos están ahora con nosotros. Porque tú has cuidado nuestra vida, Señor, y hoy día estamos aquí en esta casa tuya, parados ante ti, Señor, para adorarte y para bendecirte. Y en este día, Señor, queremos que tú nos muestres cuál es la oportunidad que tú tienes para nuestra vida. Así como le mostraste a este siervo tuyo, Señor, a Nehemías, que tú seas mostrándonos en este día qué es esa oportunidad que tú quieres que nosotros descubramos para nuestra vida, para nuestra familia y para esta iglesia tuya, Señor. Que podamos entender que en medio de las crisis tú creas oportunidades. Que podamos entender, Señor, que en medio de la tormenta tú tienes una luz que alumbra y que nos guía. Señor, queremos decirte en este día, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, para que podamos, al igual que este hombre, que este siervo tuyo, Señor Nehemías, poder decir, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres que haga? Estoy listo, quiero reconstruir, quiero ser parte de la obra que tú vas a hacer en esta iglesia. Y que este tiempo, Señor, que viene en adelante sea un tiempo de reflexión, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de ti, un tiempo de estar en ese lugar seguro, Señor, en ese lugar de máxima seguridad que eres tú, en donde el enemigo no puede entrar, en donde el enemigo no puede poner en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que no vienen de ti. Ayúdanos en este tiempo a estar en ese lugar y poder decirte, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos listos para reconstruir, aquí están nuestras manos, aquí está todo lo que somos y lo que tenemos para reconstruir. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, levanta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y así en esa actitud de oración como estás, yo quiero hacer una invitación a toda la iglesia, al igual que Nehemías, que él se postró y lloró y oró y ayunó. Nosotros en esta semana primera del año hagamos lo mismo. Busquemos de Dios de una forma intensa para que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Ayunemos, oremos, busquemos de Dios y que todos podamos como iglesia estar unidos en este tiempo de oración y de búsqueda de Dios. El ayuno puede escogerlo cada uno, posiblemente dejar algo que le guste por toda una semana, posiblemente ayunar un día completo, 2 días completos y el resto de la semana hacerlo de otra manera. Posiblemente dejar de hacer algo que te gusta durante toda esa semana. Un ayuno dedicado a Dios, de dejar todo lo que te gusta, todo lo que más te gusta, para buscar de Dios y para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida y para la reconstrucción de esta iglesia. Señor, te doy gracias porque podemos como iglesia estar juntos y unirnos para buscar de ti y para buscar qué es lo que tú quieres hacer, Señor, y de qué manera tú quieres usar nuestras vidas en este tiempo. Te doy gracias porque sabemos que al igual que Nehemías, cuando se postró delante de ti y lloró y clamó y hizo luto y ayunó y oró y pudo descubrir la oportunidad que Dios, que tú le estabas dando, de la misma forma sabemos que tú puedes hacer lo mismo con nosotros. Y en el nombre de Jesús te dedicamos, Señor, estos primeros días del año para buscar de ti, para buscar de tu voluntad para nuestra vida y para esta iglesia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por hacer todo lo que haces. Y gracias por estar aquí.
¿Por qué no nos tomamos todos de las manos y vamos a terminar en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo? Este es nuestro último servicio del año, así que aproveche para darle un abrazo a su hermano y bendecirlo en este último domingo del año. Y si quieren todos, podemos repetir juntos esta bendición del Señor, la bendición sacerdotal. Todos los que se la sepan, repitan conmigo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sí, Señor. Bendito seas. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia. Y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz. Te conceda la paz. Amén. La paz de Dios con cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. No olvide darle la paz a su hermano y bendecirlo en el nombre del Señor.